Estoy con el doctor Jorge Barbará, profesor de Derecho Político de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, el tema es lógico, estamos en el campo de las elecciones. La gente de producción le puso al graph que va abajo política argentina, rápidos y furiosos, como la película, ¿no? Porque esa es la situación en la cual estamos hoy enterándonos de las internas tremendas por las que están pasando los dos partidos más importantes que pueden tener acceso al poder en los próximos meses. Jorge, gracias por venir al programa. No, al contrario, gracias por la invitación. ¿Están rápidos y furiosos? Bueno, sí, los muchachos se divierten de manera un poco complicada. Sí, yo creo que honestamente la situación es delicada. Es delicada respecto de las elecciones, de eso estamos hablando, de qué va a pasar con el país, qué pasaría en términos de la República Argentina. Mira, Rubén, yo creo que la Argentina tiene forma, tiene un formato y una cobertura de carácter, ¿cómo te podría decir?, democrático. La Constitución así lo establece. Pero el fenómeno político es estructuralmente corporativo, es corporativo y además comunitario, no es individualista. Si vos lees la Constitución del 53 está plasmado desde el punto de vista individual. Pero te diría que a partir del golpe de Estado de Uriburu, del 30, se produjo un fenómeno que se coronó con el peronismo y particularmente con la Constitución del 49, una constitución de carácter corporativa y además comunitaria, lo colectivo versus el individualismo. Y aun cuando ha pasado tiempo, esta estructura sigue existiendo. Claro. Entonces, conforme esto, se dan las fuerzas políticas y todo lo demás. Está bien. Pero te quiero traer al presente, Jorge, Sí. porque la ebullición está Sí. con lo que está ocurriendo ahora, ¿no? La gente ya cuando uno le habla del 30 dice, eso ya fue. Y a mí me encanta analizar todo el golpe de Uriburu, el golpe del 43 contra Ramón Castillo. Me encanta, pero porque es como si conocemos bien el pasado, vamos a entender mejor el presente y el futuro, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora estamos en la ebullición de la inminencia de las elecciones que vos viste cómo se han anticipado muchas provincias, los resultados que hemos obtenido, algún batacazo que otro, uno de zona cercana a la tuya, donde vos provenís, que es San Juan, ¿no? El batacazo que dio. ¿Qué tenés para contarme de eso? Mira, desde el punto de vista de las provincias, depende de los caracteres de la provincia, hay algunas que, como decía la persona que analizaba, son feudos, y otros tienen su cultura política y además con sus alternancias. Pero yo me refiero también, respecto de lo que decía recién, de fenómenos como Massa. Yo no creo que Massa esté totalmente descartado en competitividad. Es decir, que el electorado lo puede votar por las características propias de Massa, independientemente de quién representa. Del fenómeno estructural. Él tiene lazos muy fuertes respecto de particularmente de los grupos, de una serie de grupos empresariales, y además por parte de los sindicatos en términos. Y este es el esquema estructural al cual yo me refiero, lo cual significa tener una cierta garantía de previsibilidad en orden a la gobernabilidad. Es decir, que el electorado piensa que con Massa puede haber un orden de gobernabilidad. Exactamente, que habría, esa es la impresión que yo estoy arriesgando, por cierto. Mucho. En otras palabras, en el caso, por ejemplo, de Bullrich o en el caso de Rodríguez Larreta,
que pueden tener fuertes chances para acceder al Poder Ejecutivo, la previsibilidad en orden a la gobernabilidad, conforme particularmente a lo que están diciendo, encontrando un enemigo y no un contradictorio en el peronismo, habría que ver cómo se van a mover si ganan para asegurar la gobernabilidad. Bueno, ahí entonces, está bueno. Ahí. Está Y en bueno. el caso de Milei es otra cosa. No, sí, ya quedó. Se autoelimina solo Milei. Por el momento. Sí, por el momento y ya falta poco. Pero lo que vos estás planteando es muy bueno, porque en este momento los integrantes de la Cámpora, el sindicalismo argentino, los sectores piqueteros están como afilando el cuchillo en la chaira, esperando que si gana Juntos por el Cambio, ya sea Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta, a ver cómo lo van a poner a fuego lento o no. Y hay algunos ensayos como los que ocurrieron el otro día, creo que en Chaco, creo que también en Jujuy, y ahora lo que ocurrió ayer, que tomaron una parte del Ministerio de Desarrollo Social. Es como si estuvieran ensayando, ¿no?, ante el debut que van a tener después de octubre de este año. Y si fueras así como yo te lo estoy planteando, entonces cualquiera de los que gane, Patricia u Horacio, se las verían con serios problemas. No así sería el caso de Massa, porque sería el ganador del grupo que más violencia le está poniendo al sistema electoral argentino, por decirlo de alguna manera. Pero Massa, que toda su vida fue un panqueque, es decir, estuvo en la UCD aplaudiendo a Álvaro del Sogaray, ahora está con Cristina aplaudiendo socialismo del siglo XXI, no sé cómo querés llamarlo. Y si llega a ganar, él tiene que dar vuelta otra vez como un panqueque, porque este sistema nos llevó a como estamos en esta situación y no va más. Es decir, la inflación va a continuar, el déficit fiscal va a continuar, el gasto público se va a quedar donde está y entonces no vamos a avanzar. Y el país en ese sentido va a seguir declinando. Él tiene que dar otra vuelta de panqueque y se va a encontrar que la reacción de sus propias huestes, me parece a mí, va a ser peor que la que tendrían con Patricia o con Larreta, porque es decir, se van a sentir traicionados. Salvo que tenga éxito en las volteretas. Volteretas yo le llamo haber estudiado definitivamente y prolijamente a Maquiavelo. Si vos lo lees, las volteretas son incluso más cruentas, ¿cierto? De manera que esta no es una cuestión que debe ser una sorpresa, es previsible, eso es lo que estoy tratando de decir. Y en el caso de Larreta y en el caso de Bullrich, debieran tener presente esto, de que estos esquemas que están ellos estableciendo y de cómo van a gobernar al día siguiente, tienen que realizar una cuestión de gobernabilidad, y la gobernabilidad no se hace de un día para otro. Primero hay que también ver cómo van a ir cambiando, pero particularmente, Rubén, vuelvo a decirte, la estructura de los argentinos es más bien comunitaria, es colectiva. Somos pocos sí, estamos en términos compatitivos desde el punto de vista de la individualidad, por todo motivo. Por una serie de motivos, como fuere, para bien o para mal. Y la estructura es bastante corporativa. Acá primó el fenómeno de carácter corporativo. Te vuelvo a decir, esto no significa que no seamos una democracia, pero tiene más de vestidura que de sustancia. Eso es lo que a mí me significa, me provoca hacer reflexiones respecto de quiénes van a gobernar y cómo deben gobernar, y que esto lo tienen que tener presente. Coincido totalmente con lo que decís, a mí me preocupa y por eso yo siempre digo lo mismo, que soy en Córdoba el presidente del Club de los Pesimistas, porque no le veo futuro a esto, toda esta voltereta que estamos haciendo. Ahí me avisan que nos queda 1 minuto y medio.
y me gustaría que vos hagas un resumen. Igual nos vamos a volver a encontrar antes del 13 de agosto, porque un análisis final tuyo me importa mucho. Pero haceme una reducción, una simplificación de esto que vos estás pensando, como para dejarlo como legado tuyo, si querés. Simplemente tener presente en cuanto a qué es lo que subyace en el fenómeno político argentino después de las elecciones, sea que confiere, sea cual fuere, y tener presente el carácter estructural, de carácter corporativo, empresarial, lo que fuere, el campo, los obreros, lo que fuere, todo lo que fuere, y tener presente el carácter comunitario, colectivo que tiene esa estructura corporativa, y tener presente que aplicar a rajatabla la Constitución Nacional, que es individualista y es lo contrario, la tienen que ensamblar bien con este fenómeno estructural, sea cual fuere la persona que sea ungida presidente de la nación, cualquiera. Y una cosa es el ofrecimiento para tener el voto y otro el ejercicio. Eso me parecería que tendríamos que reflexionar. Qué bueno lo que estás planteando. Nos vamos a volver a encontrar, entonces te tomo la palabra antes de las elecciones para analizar ya al final, el final de los finales. Muy generoso, muchas gracias. Gracias por venir. No, al Jorge. contrario.